La rebelión de San La Muerte. Cuento de Javier Garín, perteneciente al libro Cuentos de fantasmas, diablos y otros mundos. 1. El nuevo gobernador de Buenos Aires, Francisco de Paula Bucareli, recibe en mano la orden ultrasecreta que le entrega un alto oficial de la Armada Española. Se encierra a solas en su despacho. Rompe el lacre con el sello de su majestad, Carlos III. Lee: habiéndome conformado con el parecer de los de mi Consejo Real, gravísimas causas, he venido a mandar, se extrañen de todos mis dominios de España e Indias, islas Filipinas y demás adyacentes, a los religiosos de la compañía. Mando que lo ejecuten puntualmente virreyes, presidentes, audiencias, gobernadores, corregidores, alcaldes mayores. El rey echa a los jesuitas. Vuelve a leer la pragmática sanción, en parte con satisfacción porque odia a los jesuitas y en parte preocupado porque les teme. Poseen enorme influencia, manejan la opinión, las universidades, los colegios, las reducciones. Muchos les atribuyen haber instigado a los indios durante la guerra guaranítica, cuando la población se negó a cumplir la orden de Madrid de abandonar las 7 misiones del Alto Uruguay a los portugueses. En la corte piensan que son un estado dentro del estado, que están aliados con los ingleses. Debe proceder con cautela. La noche del 2 de julio de 1767, el gobernador ocupa de sorpresa la residencia de la compañía en Buenos Aires y manda allanar las de Montevideo, Córdoba y Santa Fe. Da órdenes estrictas de encarcelar a todos los jesuitas. Poco después parte al frente de 1.500 soldados hacia las misiones guaraníticas y sus 30 pueblos. Es una tarea complicada. 90.000 almas viven en esos caseríos, adoran a los jesuitas. Bucareli ha tendido redes y promesas entre los caciques para asegurar que no se subleven. En Yapeyú, a orillas del río de los Pájaros, consigue detener sin resistencia al superior de la orden. Lo amenaza. Si incita a la rebelión, todos los jesuitas serán castigados. El venerable religioso le responde que ellos no se resistirán. Bucareli pregunta dónde están los calabozos. Le informa que detrás del cementerio. Dispone que al superior y a sus 5 subordinados los encierren allí hasta nueva orden. Al oír esto, los padres se revuelven con pánico. Un rumor de desesperación se extiende entre ellos. El superior se echa a los pies del gobernador y le ruega: «Vuestra Excelencia, por piedad, no nos ponga en esa celda, no con él». El gobernador no sabe a qué se refiere. Se le acerca un subordinado y le explica el motivo de aquel terror. «Allí tienen preso a San La Muerte». 2. ¿Cómo es posible que vosotros, sacerdotes, creáis en tales leyendas?, preguntó el gobernador indignado. El superior le respondió con humildad que no era ninguna leyenda y que la prueba estaba allí, detrás de esos barrotes, en ese edificio sombrío, rodeado de cruces y símbolos para conjurar a los demonios. No era leyenda, San La Muerte existía. Alguna vez había sido un hombre. Tan hombre había sido que hasta había recibido el bautismo con el nombre de Juan Severo Cavera. De esto hacía más de 150 años. 150 años, el gobernador soltó la risa. El superior le respondió que ya no importaba su edad, porque hacía tiempo había dejado de ser un hombre. Cuando todavía era hombre, le explicó, fue un hombre de Dios, un miembro de la compañía, uno de los mejores y más leales. Pero entonces pasó algo. La misión en que moraba, en el Itatín, fue invadida por los bandeirantes. 1000 veces Juan Severo Cavera había abandonado la población con los hermanos y los indios para esconderse en la selva, esperar a que pasara el peligro y luego reconstruirla. Huían para no responder con violencia a sus enemigos.
Pero aquella vez los capturaron. Los indios fueron reducidos a esclavitud y vendidos a las facendas portuguesas. La violencia derrotaba al amor. Las armas de Satanás eran más fuertes que las de Cristo. El propio Juan Cavera fue apresado. No reveló su condición de sacerdote. Quiso someterse al destino de su pueblo. Pasó 10 años de esclavitud en una plantación de Sao Paulo. Fue entonces que conoció a los Exucalunga, los espíritus vengadores, guardianes de los muertos. Los esclavos africanos le enseñaron que había esos otros espíritus. No eran espíritus de amor, sino de venganza y violencia. Lo transformaron. Al redoblar de los tambores, un poderoso Exucalunga se posesionó de él y olvidó a Cristo y a todos sus votos. Cuando pudo huir, volvió a las misiones atravesando la selva y alimentándose de animales que capturaba con sus manos y devoraba crudos, a dentelladas. Cuando los padres lo vieron, casi no lo reconocen. Había algo salvaje en él. Sus ojos tenían un brillo extraño. A veces parecían brillar también en la sombra, como los ojos del caburey, que hipnotizan y dominan la voluntad. Entonces volvieron los bandeirantes y mataron a muchos padres, y Juan Cavera se sublevó y organizó la resistencia violenta. Cuanto más luchaba contra los portugueses, más los odiaba. Se hacía traer a los prisioneros y les arrancaba el corazón y se lo comía. Comenzó a tener seguidores por miles en los pueblos guaraníes. Era el señor de la venganza. Fueron los hombres de Juan Cavera los que lograron derrotar por completo a los portugueses en la batalla de Mbororé, en el año de Nuestro Señor de 1641. Tenían un arma secreta, los payés. En los meses previos a esa batalla habían capturado y desollado vivos a muchos portugueses como sacrificio para su jefe Juan Cavera. Cuantos más portugueses le sacrificaban, más rojos y brillantes se volvían sus ojos. Se comía sus corazones y arrancaba sus falanges para tallar en ellas figuras de esqueletos que los indios llamaban payés. Luego insertaba los huesos tallados en el cuerpo de sus guerreros, haciéndoles un corte debajo de la piel y cosiendo la herida. Los payés los volvían invulnerables a las balas y a las lanzas, y así masacraron a los portugueses. Juan Cavera permaneció en la selva por muchos años. Volvió a aparecer para combatir en la guerra guaraní. Seguía vistiendo las ropas de la compañía y se había vuelto tan delgado como si fuera él mismo un esqueleto de payé. Después volvió a desaparecer. Sabíamos que algo malo iba a pasar, dijo el superior jesuita, porque hace 3 meses Juan Cavera regresó. Lo encerramos en aquella prisión, detrás del cementerio, lejos de los vivientes. Desde entonces no han cesado las desgracias. Por eso rogamos a vuestra excelencia que no nos encierre en el mismo lugar donde habita el demonio. 3. El gobernador Bucareli, incrédulo, quiso ver al misterioso personaje. Estaba recluido en completa soledad. Era el único prisionero. Frente a la puerta del calabozo se apilaban las cruces e inscripciones en latín con conjuros medievales. El gobernador pensó que aquellos jesuitas, aunque tenían fama de cultos, eran unos ignorantes. «Sacad estas cruces», ordenó. «Esto es una herejía». El superior le rogó que no lo hiciera, pero no quiso escuchar. Se acercó al ventanuco de la mazmorra y miró. En el centro, de pie, en silencio e inmóvil, había una figura envuelta en negros ropajes, apoyada en un largo cayado. Era tan delgado que parecía un esqueleto. Estaba tan quieto que parecía una estatua. Era tan viejo que parecía un espectro. Fue solo un segundo, pero el gobernador vio sus ojos rojos y brillantes. El rostro de calavera se volvió hacia él y sonrió. «Sacad al anciano de esta celda», ordenó Bucareli.
Los jesuitas se pusieron a llorar y rezar espantados. En vano rogaron, se lamentaron y trataron de explicar el peligro. Bucareli no creía a los jesuitas y lo liberó. Cuatro. En las décadas siguientes las misiones fueron desmanteladas. Franciscanos, dominicos y mercedarios pasaron a mal administrarlas. La herencia de los jesuitas se perdió. La vida en los 30 pueblos se despeñó en la barbarie. Sin la protección jesuita, los guaraníes cayeron en esclavitud y miseria. Los bienes de la compañía pasaron a propiedad de la corona. Se vendieron sus estancias, antes prósperas y provechosas, a estancieros y comerciantes acomodados con las autoridades civiles a través de la Junta de Temporalidades. Los indios que no escaparon del nuevo orden debieron emplearse en servidumbre a los estancieros. Los hacían trabajar por retribuciones de miseria, bajo el maltrato feroz, los palos y los azotes de los capataces. Y entonces los peones maltratados y heridos se refugiaban en la selva, donde los esperaba Juan Severo Cabrera, cada vez más esquelético, con los ojos más rojos, más brillantes. Y le rogaban en guaraní mezclado con castellano: poderoso San la Muerte, que tu guadaña mate a mis enemigos, mata al capanga que me pega, no dejes que ofenda a tus hijos. Si le das muerte, yo te prometo que te traeré una ofrenda. No dejes de matarlo, San la Muerte, por favor. Y al poco tiempo el capataz era picado por una yarará o una víbora de coral, o lo atrapaba una lampalagua cuando caminaba por la orilla de un arroyo y se lo devoraba entero en medio de camalotales e irupés. Y San la Muerte crecía y crecía, y sus ojos brillaban más y más, porque se alimentaba del dolor y la miseria de la gente.